Señor, agradecimiento a Dios, va, por todo lo que Él hace por nosotros, los ha guardado, nos ha dado un tiempo más de vida, bendito sea el Señor, poderoso Dios, así como nosotros levantamos, hermano, muchos ya no se levantaron hoy, bendito sea el Señor, así es que hay que darle gracias al Señor por cada día que nos presta la vida, bendito sea el Señor, no debemos ni de renegar por lo que nos hace falta, bendito sea Dios, ¿por qué? Porque Dios sabe, bendito que es lo que le hace falta a usted, bendito sea Dios, así es que mujer, hay que darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros, bendito sea el Señor, así es que Dios le bendiga una vez más a cada uno por nombre, bendito sea el Señor, Dios le bendiga más, poderoso el Señor, Dios bendiga también las vidas que se conectan vía internet, Dios les bendiga grandemente, que hay un pueblo que les saluda, poderoso el Señor, grande es su misericordia, bendito sea el Señor, seguimos orando los unos por los otros, hermanos, porque a eso Dios los ha llamado a orar los unos por los otros para que estemos en unidad como pueblo, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor, siéntese contento porque es una parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, dice su palabra, bendito sea el Señor. Así es que estamos en Él. Bendito que Dios me le bendiga una vez más, bendito sea el Señor y el tiempo de la palabra, bendito sea el Señor. Le voy a pedir a mi esposa que ella es la que trae el estudio de esta noche. Dios me le bendiga y ella prosigue, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Aleluya, Dios bendiga su vida, hermano. Dios le bendiga más. ¿Cuánto estamos gozosos? Bendito el Señor, estamos gozosos porque el Señor está con nosotros. Mientras Dios está, hermano, en nuestra vida, nosotros tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados porque dice la palabra que muchos son llamados, pocos son los escogidos. Pero nosotros, hermanos, hay que procurar como escogidos entrar al reino de los cielos porque el que es escogido sufre. El que es escogido es perseguido, hermano. El que es escogido tiene en este camino que luchar para poder llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el que es escogido tiene un sello. Y Dios es el que le da la fuerza, porque al tener nosotros el sello del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, tenemos la valentía y tenemos el poder de parte de Dios para poder llegar a la meta final. Porque dígame usted, vea que nosotros no estamos aquí porque no tenemos que hacer. Nosotros estamos en la casa de Dios y cada día, hermanos, sacamos un tiempo para buscar a nuestro Rey porque sabemos que nuestra morada terrenal no es aquí. Esta morada donde estamos ahora aquí es temporal. Nosotros vamos para el reino de los cielos, así que procuremos que el diablo no le robe ese viaje que se va a hacer, hermano, una vez en nuestra vida. Nunca más se va a volver a repetir ese acontecimiento. Así que mientras vida tengamos, luchemos para presentarnos un día al Señor con fruto que glorifique su nombre, amén. Así vamos a meditar en la palabra del Señor, amén, en Filipenses 3. Poderoso el Señor. Filipenses 3, vamos a estudiar con la ayuda del Señor del 1 al 11. Bendito Jesucristo. No le demos, como dice el tema, no tengamos confianza en la carne. No sé cómo está el tema en su Biblia. Amén. Prosigo al blanco. Aquí en mi Biblia dice, no tengamos confianza en la carne, porque no podemos confiar. Nosotros hemos entendido, hermano, que hemos sido llamados y tenemos un lugar donde vamos a llegar. Y usted sabe que cuando uno va para un lugar, procura poner la dirección exacta para llegar al lugar. Si usted pone la dirección incorrecta, vamos a perdernos. Entonces, ¿quién es la meta final? ¿Qué es la meta final? ¿Quién es? ¿A quién tenemos que ver? Es Cristo, hermano. Cristo vino para darnos ejemplo. ¿Por qué? Porque así como Él vivió y sabe la lucha que nosotros pasamos, Él nos entiende, por eso Él intercede, porque Él ya estuvo y sabe qué pena es, hermano, estar dentro de esta cáscara de carne. Es una batalla, pero en Él somos más que vencedores. Amén. Vamos a leer ahí el 3, vamos a enfocarnos en el 8. Bendito Dios, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el pueblo del Señor decimos.
Amén, dice así su palabra. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, alabo tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Aquí estamos, Dios de poder, para hablar tu bendita palabra, Señor, como vaso de barro en tus manos, Señor Dios mío. Padre, para usos, Señor, especiales en tu casa, Dios de poder, que sea tu Espíritu Santo guiando, poniendo la palabra rema en mi boca, Dios de poder, tomando dominio y control, Padre celestial, que solamente sea tu Espíritu guiando, Señor, que sea tu Espíritu trayendo, Padre, la palabra que necesitamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de poder. Todo lo que se quiera oponer, Padre amado, todo lo que quiera impedir y estorbar, para que no, Señor, caiga en tierra fértil esta palabra, Padre. Sabemos, Dios de poder, que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir, pero tú has venido para dar vida, vida en abundancia, Cristo amado. Por eso te pido, amado Dios, que ate todo espíritu inmundo que quiere estorbar e impedir, Padre, para que tu bendita palabra haga la obra, Señor, para la cual tú la envías, porque sabemos que ella no regresará vacía, Padre, porque ese espíritu y vida y transforma la mente y el corazón, bendito Dios. Padre, guíanos, Señor amado, te pido en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te doy, bendito Salvador, por su misericordia, por su amor para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de el Señor. Aleluya. Si puede tomar asiento y glorifique al que le dio la vida. Aleluya. Bendecimos al Señor, amén, por su bendita palabra, hermano. Nosotros vemos aquí esta iglesia de Filipos, una iglesia poderosa, hermano, una iglesia ferviente, una iglesia que se guardaba para el Señor. Pero también, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros, dice que cuando nosotros estemos, nos consideremos que estemos bien en Dios, no nos confiemos. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, nos confiamos ahí en la confianza, en el descuido, es donde el diablo viene a destruir. Porque él, hermano, algo que sí tiene es paciencia para vigilarnos. Él, así como el Señor pone ángeles a nuestro servicio para que nos guarden, así el diablo también pone demonios para que nos vigilen y para ver en qué área nosotros flaqueamos y atacarnos, a ver en qué momento nos descuidamos y ahí querer destruirnos. Por eso nosotros tenemos, hermano, que buscar en el Señor cada día la fuerza, en el Señor cada día la humildad, en el Señor cada día la perseverancia. Siempre nosotros tener en cuenta, hermano, que nosotros no somos en esta tierra sino solamente hijos de Cristo, hijos de Dios, y es con la fuerza de Él que nosotros vamos a vencer, no con la fuerza de nosotros propios. Porque nosotros nos damos cuenta aquí que Pablo, hermano, habla a esta congregación. El apóstol Pablo, mire que él aquí presenta aún sus credenciales como, vea, como hombre, como seguidor de la ley. Pero en esta tierra, hermano, aquí pueden tener el título que tenga. Aquí nosotros podemos tener toda la riqueza que podamos tener. Pero aquí lo único que a nosotros nos va a ayudar a llegar al reino de los cielos es la perseverancia, la obediencia, la humildad en el Señor y el temor de Dios en nuestros corazones. Porque no podemos de ninguna manera, hermano, y mire Pablo, cómo él entendió hasta que él tuvo un encuentro con Dios. Fue que él se dio cuenta de en verdad que él estaba engañado, que a él no le servían todas sus credenciales que tenía. Que el ser un hombre recto, correcto en la ley, directo, hermano, que él no había mentira en Pablo, porque era un erudito, era un hombre que quería cumplir la ley.
Pero lo que él no sabía era que si él no aceptaba a Cristo como Señor y Salvador de su alma, nada de lo que él tenía le servía. Porque nosotros sin Dios no podemos caminar, hermano. Aquí no es decir yo soy cristiano. Aquí no es uno vestirse como cristiano. Aquí es que tenemos que caminar como Cristo caminó en este mundo. Y cuando nosotros procuramos caminar como Cristo caminó en este mundo, va a haber levantamiento, va a haber oposición. El enemigo de una de otra manera va a querer destruir, va a querer desviar, pero todo Dios lo permite con un propósito. Porque el ser humano cuando se acomoda, hermano, cuando no tiene problema, cuando todo va bien, como que tiende a acomodarse como el sapito. Ahí se va acomodando de a poco, de a poco, de a poco. Cuando se da cuenta, ya está en la boca del enemigo y como se acomodó, se descuidó. Y es en el descuido, porque nosotros podemos buscar a Dios. Podemos, hermano, sacar muchos días de ayuno. Podemos leer la Biblia. Pero usted no crea que el diablo se le va a aparecer queriéndolo asustar cuando usted está ahí metido. No, la cosa es cuando sale. Cuando sale de ahí, uno entonces comienza a vivir una vida ya normal o empieza a caminar. El enemigo, mientras estamos nosotros allá afuera, es donde él se levanta y empieza a poner oposición. El enemigo se le aparece disfrazado de una persona y a veces es la más cercana que a veces tenemos, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a buscar algo que a usted no le afecte. Porque el plan de él es dañar lo que nosotros hemos sembrado, dañar lo que nosotros hemos conseguido, porque ese es el plan de él. Dice que mientras aquel hombre dormía, dice, sembró, y el hombre dice que el amo se durmió. Mientras dormía, el enemigo fue y sembró, dice, cizaña. Sembró una hierba mala en el cultivo. El diablo es el mismo trabajo que él hace. Mientras nosotros, hermanos, nos descuidamos, él va y siembra. ¿Para qué? Para después, cuando nosotros damos cuenta, nos quiere destruir. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo fue que pasó esto? Es que nos descuidamos. Pero Pablo entendió algo, hermano, que todas las cosas, estas personas, hermano, que enseñaban que además de creer en Cristo, porque le digo, nosotros tenemos primeramente que creer en Dios. Segundo, nosotros tenemos que vivir. Porque lo bueno, como le he dicho yo, bueno es, hermano, predicar la palabra y qué bueno que sepamos mucho la palabra. El problema es cuando la vamos a aplicar. Cuando la vamos aplicando en nuestra vida, porque hay cosas que duelen. Hay cosas, hermano, en esta palabra que duelen, pero ¿por qué duelen? Porque Dios quiere corregirnos por ese lado. Porque esta palabra dice que corta, esta palabra hiere, pero esta palabra también sana. Porque eso es lo que hace el Señor. Porque nosotros corregimos a nuestros hijos porque los amamos. Los aconsejamos porque los amamos. No queremos que ellos vayan a cometer los errores que nosotros cometimos en la ignorancia. Por eso nos dedicamos el tiempo y le oramos al Señor por ellos. ¿Para qué? Para que Dios ilumine su mente, Dios cambie su forma de pensar y su corazón sea transformado. Es lo mismo también nosotros, hermanos, no podemos caminar como, porque mire, no hay cosa más dañina que la religión. La religión mata. Pero el Espíritu es el que da vida en nosotros. Por eso si nosotros no tenemos un encuentro con Dios, porque tener un encuentro con Dios, eso fue lo que transformó a Pablo. El encuentro directo con Dios. ¿Y será que lo vamos a tener de ahorita para mañana? No, hermano, eso es constancia, perseverancia, constancia, perseverancia. Llega un momento donde ya como que uno se va sensibilizando el oído, porque Dios, hermano, es como cuando sacan el oro del fango, lo van sacando, pero eso es un proceso. Llega un momento que lo meten al fuego. Y entonces el que lo mete al fuego lo está viendo, y entre más fuego agarra, hermano, ese oro se va purificando, porque todo lo que lo va a dañar se va cayendo, se va saliendo y va quedando el puro oro.
pero para eso necesita proceso y necesita fuego. Entonces nosotros, hermanos, si no dejamos que Dios nos procese, si no dejamos que el Señor a nosotros nos transforme y que nosotros le demos lugar, las pruebas, las luchas, eso es lo que van a hacer que nosotros, hermanos, aprendamos a depender de Dios, aprendamos a confiar en Dios, no en esta carne. No tengamos confianza en la carne, porque esta carne es traicionera. Yo le he dicho, vea que el enemigo se va, el diablo viene, tienta y se va, pero la carne aquí la andamos. La pesadez para levantarse a orar. Esta carne le da mucho comida, no puede orar, no le da comida, no puede orar, le da mucho trabajo, no puede orar porque está cansado, y no trabaja, también está cansado. O sea que esta carne de ninguna forma, hermano. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tener la perseverancia y luchar. Y luchar. Porque a veces nos gozamos cuando que estuvimos aquí con la hermana Conchito unos días. Y nos gozábamos porque a veces no todos tenemos la misma fuerza. Pero mira, hermano, que a veces necesita uno hasta arrastrarse y llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la carne, si está muy comida, se le revela. Y si no está comida, se le revela también. Entonces, de ninguna forma, usted la va a mantener contenta. Entonces, que sea de arrastrado, pero hay que llegar, hermano, procurar llegar a la presencia de Dios. Entonces, no tener confianza en la carne, hermano. Aquí nosotros la carne no se refiere solamente a los deseos pecaminosos. Vea, también presenta todo aquello del ser humano, lo que se opone a nosotros. Porque hay muchos hábitos, hermano. El solo hecho, esta carne, la carne, hermano, en esta carne no vamos a creer en Dios. Porque es por la fe. La carne se enaltece. La carne se pone orgullosa, la carne se revela, la carne, hermano, cuántas cosas de la carne, la sobra de la carne, nosotros nos damos cuenta. ¿Vea? ¿Se acuerda Víctor de las obras de la carne? Yo creo que ellos lo vieron, ¿va? No lo vieron. Las obras de la carne. Todo, hermano, lo que este cuerpo a veces se revela, eso que es de la carne. Lo contrario al espíritu es de la carne. La carne no quiere venir a la iglesia. La carne, hermano, quiere estar comiendo o en los deleites de allá afuera. Eso quiere la carne. Entonces, todo lo contrario, eso es la carne. ¿Por qué? Porque la carne no le importa, porque ella va a volver al polvo y ya se acabó. Entonces, lo que se aflige es el alma. Porque dependiendo de nosotros dónde o cómo caminemos en esta tierra, ahí va a ir el alma de nosotros. Entonces le digo que la religión, hermano, es algo terrible porque la religión mata. La religión destruye. Muchas almas han sido destruidas por la religión. Y no piense usted que porque cuando a veces en religión pensamos, vea cuántas doctrinas se han levantado falsas. No, hermano, es que aún dentro del pueblo que dice ser evangélico, ahí hay muchas veces religión. Porque todo en exceso es malo. Hay gente que es pero tan religioso, hermano, que si Dios les habló y les dijo que les prohibía algo, ya lo ponen como regla en la iglesia. No, Dios tiene un trato con cada persona. Dios tiene, hermano, un trato porque es conforme la búsqueda que nosotros tengamos con Dios. Así Dios va a tratar con nuestra vida. Si Dios trata con mi vida de una manera, yo no puedo ir con usted y decirle, ¿y por qué usted no hace esto? ¿Y por qué usted no hace esto otro? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si usted no busca a Dios o yo no busco a Dios, para usted va a ser molestia. Simplemente la palabra se predica, hermano. Y conforme la búsqueda es como Dios va tratando con nuestros corazones. Por eso es necesario vivir en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, nosotros vamos a identificar si algo viene de Dios o algo viene del enemigo.
Pero si nosotros estamos en la carne es imposible que vamos a identificar. ¿Por qué? Porque todo se vuelve normalidad. A veces nosotros vemos, hermanos, personas allá afuera que nosotros, a mí me ha pasado muchas veces, yo voy y les pongo el evangelio. No, yo soy cristiano. Pero digo yo, ay Dios, porque no parece cristiano. Entonces, pero uno viene y empieza a hablarles de lo que es la santidad, no van a entender porque dicen, Dios mira el corazón. Claro, eso es verdad. Dios mira el corazón. El problema es que si nosotros estamos en la carne, no vamos a identificar lo espiritual. Va a ser natural todo. ¿Por qué? Porque el diablo no se preocupa que nosotros vengamos a la iglesia. El diablo no se preocupa que nosotros tengamos una religión, que digamos que somos evangélicos. No, el diablo se preocupa cuando nosotros decimos, ahora voy a vivir la palabra. Ahora voy a quitar lo que no le agrada a Dios y voy a empezar a cambiar. Voy a poner atención en el mensaje, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, ahora sí voy a empezar. Entonces ahí donde se levanta la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hincar 5 horas ahí, hermano, pero no orar. No orar. Porque una cosa es estar hincado, pero otra cosa es estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, aún en el trabajo, entrar en comunión con Dios, hermano. Aún en nuestra casa, entrar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos mantengamos en comunión. Es bueno que te saquemos el tiempo, eso es muy bonito, hermano. Sacar el tiempo y venir a la casa de Dios o en nuestros hogares encerrarnos. Eso es muy bonito. Pero también necesitamos tener una comunión con Dios, porque eso es lo que a nosotros nos va a hacer cambiar. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros en el momento cuando venga la tentación y venga el diablo con oferta. Como usted está en comunión con Dios, Dios le va a mostrar de una o de otra manera. Le va a mostrar cómo el enemigo viene y lo que va a hacer. Cuando entonces usted se mete en ayuno, en oración, y usted está preparado como cuando el ladrón va a llegar a la casa. Está listo porque va a llegar en cualquier momento. Cuando viene, entonces usted ya está preparado. No va a caer porque ya está preparado. Pero eso es lo que hace una vida espiritual. Una vida espiritual en nosotros. Porque le digo que la carne busca que el hombre, hermano, se gloríe a sí mismo. Porque eso es lo que hace la carne. Por eso nosotros podemos, hermanos, mire, porque cada quien tiene su don, cada quien Dios le dio su talento, cada quien tiene lo que Dios le dio, pero lo use como lo use Dios, tiene que permanecer ahí centrado, que lo que tiene no es suyo, es de Dios, que un día le vamos a dar cuenta a Dios por eso que nos dio. Pero ¿qué pasa cuando el hombre deja de lo espiritual, hermano, y Dios lo sigue usando? Porque es que el don está ahí. Hay personas que oran por los enfermos, aún por los endemoniados, porque tienen ese don y los demonios dejan libre a aquella persona. Pero ¿cómo está mi vida con Dios? Porque ese es el problema, hermano. Por eso nosotros no tenemos que sorprendernos ni admirarnos de alguien que hace milagros. Dice la palabra que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Es que los dones y los talentos nos salvan. Aquí lo que nos va a salvar a nosotros es vivir una vida delante de Dios intachable, transparente, una vida como Cristo quiere, guardando sus mandamientos. Eso es lo que a nosotros nos va, hermanos, llevar al cielo. Porque la verdadera seguridad, hermano, del creyente no está en lo que posee, ni en lo que nosotros somos, ni en lo que hacemos. Ahí no está, sino en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí es que está. Nosotros reconocer lo que Dios ha hecho. ¿Y qué hizo Dios? Todo por nosotros. Nosotros nos limpió el camino. Nos reconcilió con el Padre, nos dio los dones, nos dio el Espíritu Santo y nosotros, hermano, simplemente obedecer y guardarnos para Él. El gozo debe estar en el Señor.
¿Mm? No en nosotros mismos. Mire ahí lo que dice. Vamos a comenzar el mensaje. Esa era la introducción, hermano. Dice la palabra del Señor en el 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo conocía a este pueblo. Mira, hermano, no hay cosa. Yo ahora meditaba, estaba en mi casa limpiando. Y yo pensaba, y ahí pasando vaquio, y meditaba en algo. Y yo le decía, Señor, qué bonito, porque estaba escuchando a una persona que predicaba. Y cómo predicaba, hermano, esa persona. Y yo podía sentir el Espíritu de Dios y aquel quebrantamiento en mi corazón. Y yo le decía, Señor, qué privilegio tener una persona que le ayude en el camino. Que una persona a quien uno pueda uno inspirarse y decir, yo voy a seguir, yo voy a avanzar, porque si el hermano o la hermana pudo, yo también voy a poder. Que está ahí en las buenas, que está ahí ayudando, que está ahí. Mira, hermano, y yo pensaba y meditaba cuando leía la palabra del Señor en Pablo. Y Pablo cuando le hablaba a esta iglesia, por eso le dice, para ustedes tampoco no es seguro que no es gravoso que yo les repita las mismas cosas. Porque era un pueblo que quería escuchar, un pueblo que agarraba el consejo, que quería crecer en el camino. Porque eso es lo que a nosotros nos lleva, hermano, el gozo en el Señor, el gozo espiritual, es la paz y la santificación que nacen, hermano, de vivir en una comunión constante con Dios. Eso no es que vamos, le decía, de ahorita para mañana, no, es una comunión constante ahí. Ahora no sentía al Señor orando, pues voy a estar tempranito buscándolo, voy a quedarme en la noche ahí a ver al Señor a qué hora quiere manifestarse a mi vida, a ver en qué momento el Señor me habla. Porque yo le digo que las veces que el Señor a mí me ha hablado, hermano, audiblemente, no ha sido en el día, no ha sido cuando antes de irme a acostar. Ha sido siempre en la madrugada, siempre a las 2 de la mañana, cuando está, hermano, la medianoche, las 3 de la mañana. Es ahí donde el Señor, ahí es donde uno, hermano, debe de permanecer, de perseverar, no cansarnos. Porque no siempre, mire que uno a veces quiere que el Señor le hable y voy a hacer esto porque quiero que el Señor me hable, voy a hacer lo otro. Pero nosotros tenemos que entender que hagamos lo que hagamos. Si el Señor no nos habla en el momento o no nos habla en la trayectoria que nosotros estamos sacando un ayuno o estamos haciendo, ¿verdad?, para el Señor algo, silicio. Si el Señor no nos habla y salimos del propósito, nosotros tenemos que estar seguros porque es por fe, hermano. Porque llega un momento que nosotros tenemos que crecer. Porque por fe, ¿verdad?, cuando Dios nos habla es muy bonito. Y nuestra fe crece. Pero ¿y si Dios no nos habla? Y pasa un tiempo y el Señor no nos habla. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar por la paz que usted siente. Por esa paz interior, hermano, que usted ora y usted camina, está confiado. Está confiada en el Señor, que aunque pasen circunstancias difíciles, el Señor va a manifestarse. De una de otra manera, ¿en qué tiempo? Solamente Él sabe. Pero nosotros no tenemos que perder la paciencia, ni tampoco tenemos, hermano, que ver las circunstancias, porque Dios dice que cuando estaba Elías metido, hermano, en aquella cueva, ¿qué fue lo que pasó? Vino un viento recio, pero no venía Dios en él. ¿A dónde era que Dios venía? En el silbo apacible. Porque muchas veces nosotros, hermano, está callado uno, porque a veces uno se queda hincado, hermano, y está uno en la comunión, pero llega un momento que el cansancio llega y usted se queda en silencio. Pero usted está en comunión, pero está en silencio. Y en ese momento es cuando Dios viene a uno, le habla. Porque es en los momentos donde Dios a mí me ha dado las visiones, donde Dios ha hablado a mi vida, hermano, cuando yo estoy tan agotada y me quedo en silencio. A veces orando en el pensamiento o meditando en su palabra, pero estoy como en silencio.
Y es ahí donde Dios viene y a uno le habla, pero uno está seguro. Por eso Pablo aquí dice, gozaos en vuestra esfuerza. Dice no gozaos, no dice gozaos en la fuerza de nosotros, sino dice en el Señor. Vamos allí en Habacuc, mire lo que dice ahí la palabra, hermano, en Habacuc 3. Habacuc 3:17. Poderoso Dios. Aleluya. Habacuc 3:17. Vamos a leer el 17 y el 18. Dice, aunque la higuera no florezca. Este texto el pastor lo tocó el domingo que predicó. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados, dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque ese es el carácter, hermano, de una persona que ha tenido y tiene una relación, tiene una comunión con Dios. Aunque falte, aquí dice, aunque no haya, dice, aunque no den los frutos, aunque la higuera se seque, aunque las olivas ya no haya aceite, no haya fruto para hacer el aceite, aunque las ovejas ya no estén produciendo. Mire, él dice, aunque lo económico falte, con todo yo le serviré a Jehová. Porque es necesario, hermano, que nosotros pasemos procesos. Porque es ahí, dígame, cómo usted y yo vamos a predicar de que aunque nos falte todo, vamos a servirle a Dios y nunca le ha faltado nada. Nunca ha pasado procesos de escasez. Saber que muchas veces, hermano, uno no tiene ni para la leche de los hijos. A saber que uno a veces no tiene ni para comprar nada. Todo, hermano, el que es llamado por Dios y quiere vivir como Dios manda, va a tener que pasar procesos. Dios siendo el hijo del rey, hermano. ¿Usted cree que Dios no pasó necesidades? Cuando le fueron a cobrar los impuestos, ¿qué fue lo que hizo? No tenía para pagar sus impuestos. ¿Y qué fue lo que le dijo a Pedro? Ve, le dijo, allá agarra el primer pez que agarre, ábrele la trompa y ahí va a tener 2 denarios, uno para ti, uno para mí, paga los impuestos de esto, porque no tenía. Pero, hermano, a veces, le digo, nosotros a veces desmayamos, muchos desmayan. Yo llegué a este camino, pensé que Dios me iba a arreglar la vida, pero ya ahora me doy cuenta que estoy peor que en el mundo. No, hermano, es que no es para cualquier lado que nosotros vamos. Nosotros vamos para el reino de los cielos. Entonces, cuando el creyente depende de su propia fuerza, hermano, el gozo desaparece. Porque dígame, ¿quién va a estar gozoso en medio de una necesidad? Que ya se llega el día de la renta, que los biles vienen, que no tengo para la comida, que no tengo para lo otro. Pero ¿y si pierde el gozo? Se va a desesperar y se va a renegar y se va a ir a buscar trabajo. Pero si es el proceso que Dios lo está purificando, va a perder la bendición. Entonces, cuando nosotros, hermanos, dependemos de Cristo, permanecemos firmes ahí. No, yo espero en Dios. Él me habló, Él me dio una promesa. Y yo sé que viene una bendición, porque así, esa es la manera de hablar una persona en medio de las pruebas, hermano. ¿Por qué? Porque está aprovechando el tiempo. Porque sabe que también hay otro problema, que cuando a veces nosotros estamos sin trabajo, estamos nosotros en el problema, en vez de acercar y aprovechar ese tiempo para buscar más a Dios, lo que hacemos es que nos alejamos. Y ahí es donde viene el problema. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos de desenfocarnos. Porque el diablo va a usar cualquier cosa para desenfocarnos del propósito. Va a usar los problemas, va a usar la escasez, va a usar enfermedades. Él va a usar lo que sea, las tentaciones, lo que sea va a usar. ¿Por qué? Él quiere que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Pero por eso es necesario mantenerse en el Espíritu.
¿Usted sabe que la luna no da su luz por ella misma? ¿Por qué da la luz? ¿Por qué es que la luna da la luz? Por el resplandor del sol. ¿Y usted cree que por eso ella dice, yo no voy a hacer mi trabajo porque tengo que estar dependiendo de él? Cada uno, hermano, así mismo nosotros como cristianos. Nosotros, hermano, por nosotros mismos no producimos el gozo espiritual. Es que el gozo espiritual nace cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros tenemos esa relación y esa comunión con Dios. Ahí es donde el gozo, y nosotros vemos al creyente, hermano, que está buscando, que está aún en prueba, en lucha, pero está ahí ferviente y creyéndole a Dios. Es que él no y ella no están dependiendo de las circunstancias, sino que tiene a Cristo, creyéndole al Señor. Entonces, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa confiar en la carne? Vamos ahí otra vez a Filipenses. La vida del cristiano, hermano, es una vida muy difícil. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo y creemos en la promesa de Él y vivimos una comunión con Dios, se nos va a hacer gozoso este evangelio. Se nos va a hacer deleite este evangelio. Porque para el que no busca a Dios, se le va a hacer aburrido. Se va a aburrir y se va a alargar después. ¿Por qué? Porque hermano, es como cuando alguien visita a alguien y aquella persona dice, no, pero es que no me gusta cómo es el modo, no platica, no habla, no, se va a desencantar. Si nosotros no aprendemos a tener una comunión con Dios, nos vamos a desencantar de este evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio está, pero hay que conocer el dueño de este evangelio. Hay que buscarle y hay que tener una comunión con el dueño de este evangelio, porque la Biblia está. Aún los satánicos leen la Biblia, hermano, para atacarlo a usted y a mí, para ver por qué lado nos van a llegar. Ellos la estudian, creo que más que nosotros. ¿Y por eso se le va a ser revelado? No. Es que tenemos que conocer al dueño de este evangelio, vivir como él vivió. Entonces dice ahí en el 2, vamos a leer del 2 hasta el 6, dice en Filipenses 3, 2, 6 al 6. Guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí es donde él empieza, mire, a tirar todas sus credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre vivía la ley. Este hombre quería, hermano, caminar derechamente, pero aquí nosotros no podemos caminar si no es con Cristo de la mano. Porque lo que dice que lo que para el hombre, ¿cómo es el texto que dice? Que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos en nuestro razonamiento, en nuestro pensamiento, creemos que estamos bien. Pero nosotros no nos damos cuenta que estamos mal hasta que nos miramos en Cristo. Hasta que vemos quién era Cristo, hermano. Y el mismo Dios se nos presenta. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué pecadores somos. Que no podemos serle fieles. Que si no es con Él no vamos a poder un día presentarnos delante del Padre. Que si no es por el Señor, por el sacrificio, nosotros no podemos avanzar. Porque las fuerzas de nosotros se acaban. Pero es Cristo el que da la fuerza.
Entonces confiar en la carne significa depender, hermano, de nuestros propios méritos, de nuestros propios logros. Y hay gente que, hermano, son muy inteligentes y tienen mucho, como Pablo, mucho conocimiento, tienen muchos títulos, desempeñan buenos trabajos y son muy inteligentes. Mire, por ejemplo, nosotros vemos la ciencia. Nosotros vemos los doctores, nosotros vemos esta gente de los astronautas, vemos nosotros los de, hermano, cuánto arquitecto, cuánta inteligencia hay en la cabeza del ser humano. Pero esa sabiduría terrenal lo va a hacer salvo. Ellos han tenido sus propios logros por ellos mismos, se han esforzado y han buscado, porque somos hechura a imagen de Dios. Entonces, al ser hechos a imagen de Dios, también tenemos, hermano, la inteligencia de Dios. Pero eso no nos va a hacer salvos, porque los logros y las obras, el conocimiento, hermano, las posesiones, solamente todas esas cosas, delante de Dios, dijo Pablo, yo los tomo como basura. Porque Pablo entendió que él con todo, hermano, andaba persiguiendo a los que verdaderamente eran creyentes. Y él hizo todo eso para poder llegar a cumplir la ley. Aquellos hermanos simplemente recibieron y aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, lo aceptaron como su Mesías. Y eso bastó. Entonces, ¿por qué? Porque tuvieron un encuentro con Dios. Nosotros, hermanos, por eso siempre a veces yo le he recalcado, si nosotros no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, procuremos, hermanos, sáquese un ayuno y dígale al Señor, Señor, necesito ser bautizado con tu Espíritu, porque una cosa es que seamos sellados. Todo desde el momento que viene aquí se para y reconoce como Señor y Salvador, en ese momento es sellado. Pero el bautismo, aquellos discípulos anduvieron 3 años y medio con el Señor y no lo conocían. ¿Cuándo fue que lo conocieron? Después del Pentecostés, cuando ellos se encerraron 10 días en el templo. Vino el poder de Dios, hermano, cayó sobre de ellos y fueron transformados. Porque es el fuego del Espíritu Santo el que nos quema a nosotros todo aquel defecto, lo que no agrada a Dios y nos hace a nosotros ver en verdad quiénes somos nosotros. Por eso usted se da cuenta en una persona, hermano, que ha tenido un encuentro con Dios y que vive una vida perseverando, una vida de constancia en Dios. Jamás se va a enaltecer, jamás va a decir yo. Siempre va a procurar porque el otro se levante, no va a querer aplastarlo. Porque tiene a Dios y él ha conocido cuál es el llamado y el propósito. No es, hermano, para uno crecer, sino para ayudar a los demás a crecer. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dijo, bendito en la oración que Él hace. Ha revelado a los pequeñitos. No se lo reveló a los que eran altivos, hermano. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que con nuestras obras y con la capacidad a veces que tiene el ser humano, con eso vamos a conquistar el corazón de Dios. Pero no es así. No es con eso. Aquí Pablo, él representa, mire, todas esas credenciales. Circuncidado. O sea, él, hermano, ese currículo que Pablo presentaba, no cualquiera lo tenía. Pero eso no le sirvió hasta que el Señor llegó y lo cambió. Le hizo ver que por todo eso que él estaba haciendo, por las obras y por querer vivir la ley, eso no lo hacía salvo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a nosotros, vamos a ir a ver allá en Jeremías, mire lo que dice. Jeremías 17. Poderoso Dios. Aleluya. Jeremías 17.
Vamos a ver en el 5. Aleluya. Bendito Dios. Dice ahí. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque hermano, cuando el ser humano, cuando el hombre quiere agradar a Dios o seguir a Dios con sus propios méritos, por sus propios méritos, va a ser imposible. Porque no vamos a poder. Porque aquí el que a nosotros nos guía es el Espíritu Santo de Dios. La carne quiere recibir elogio. La carne, hermano, quiere recibir méritos por ella misma. Esta es la carne. El Espíritu Santo siempre dirige y glorifica a Cristo por medio de la vida de nosotros. Porque, hermano, es que la carne dice yo puedo. La carne, por eso cuando usted escucha en un predicador, en una persona, un cristiano, en un líder, el yo sí puedo, yo hice esto, lo otro, yo, póngase alerta, hermano. ¿Por qué? Porque la fe dice que sin Cristo nada podemos hacer. Nosotros vemos a aquel fariseo y el publicano, hermano, de Lucas. ¿Quién salió justificado? El que reconoció su pecado, porque en este camino no es como en el mundo, hermano, que en el mundo el más fuerte era el valiente, el que golpeaba, no, aquí no, aquí el más fuerte es el que dice, sin Cristo yo no puedo seguir. El que, hermano, aunque se levanten contra él, aunque digan, aunque hagan contra él, se mantiene confiando en Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido. Sabe que quién está atrás. Sabe, no camina como al viento, como decía Pablo. Yo no peleo como al viento. Él sabía contra quién peleaba. El cristiano que ha tenido un encuentro con Dios, hermano, sabe con quién es la guerra. Sabe con quién es la lucha. Por eso va a ser imposible que se va a gloriar. Va a ser imposible que el yo le va a salir. ¿Por qué? Porque ha entendido que solamente es Cristo. Aquí vemos el publicano. Confiaba en la misericordia de Dios. Pero aquel otro que ayuno 2 veces a la semana, que doy mi diezmo, que doy no sé cuánta. Hermano, esa es altivez. Porque la palabra dice, el que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, nosotros, hermano, a veces queremos, porque mire, todo en este camino es una enseñanza. No vamos nosotros a dejar de aprender en este camino. Cada día vamos a aprender más. Es como, por ejemplo, dígame, alguien va en una, vea, le voy a poner este ejemplo. Alguien intenta cruzar un río agarrándose de una varita, le voy a poner así como de algo de madera, pero que no está bien sólida. Intenta cruzar aquel lugar y se le quiebra la varita, ¿qué va a hacer? El agua lo va a arrastrar. Pero si hay otro que busca una roca y se agarra y es de voy a agarrarme de esta roca para cruzar hasta allá. ¿Usted cree que la roca se va a mover o se va a quebrar? Entonces, nuestra roca es Jesucristo. Él está firme, en Él podemos estar nosotros seguros. Pero para llegar, hermano, a la otra orilla, tenemos que mirarlo a Él. A Él solamente. En una ocasión, el Señor me dio estaba pasando un proceso y le tenía al Señor una petición. Y el Señor me dio la contestación por medio de un sueño. Y Él me hacía ver cómo yo tenía el camino que yo tenía que pasar. Y me hizo pasar, hermano, le puedo decir, pasé mi primera ronda de camino. Y llegué donde Él me dijo que tenía que llegar. Y me dijo, tienes que darle otra vuelta. Pero cuando yo llegué la primera vez, yo ya no tenía fuerzas. ¿Por qué? Porque era el mar. El mar se empezó a mover. Yo di la primera vuelta y estaba
fuerte. Pero cuando me dijo, da la otra vuelta. Y empezó el mar ya violento, más violento. Y yo dije, pero el mar está fuerte, no puedo, tienes que hacerlo. Y empecé, hermano, a dar vuelta, cuando yo, a correr. Cuando yo llegué al lugar donde yo llegué, que ya yo terminé lo que el Señor me dijo, yo llegué, como digo, arrastrada. Y ahí Dios me dio el entendimiento del sueño. Por eso, hermano, en este camino nosotros no tenemos que sorprendernos por nada. Por nada tenemos que sorprendernos, sino preocuparnos cuando nosotros nos estamos descuidando. Porque en el camino vamos a tener procesos. En el camino van a haber pruebas, si Dios las permite. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, es necesario que aprendamos. ¿Para qué? Para gloriarnos. Para enseñarle a otro. Para reconocer que sin Dios no vamos a poder avanzar. Que solamente es agarrado de Dios. Y esto era lo que aquel publicano no entendía. Porque la carne, hermano, es esa rama seca. Pero Cristo es la roca. Por eso no tenemos que confiarnos en esta carne. Porque la carne produce orgullo. El Espíritu produce humildad. Vamos ahí otra vez allá a Filipenses 7. Donde estábamos. Filipenses 7. Poderoso el Señor. Aleluya, 3:7. Filipenses 3:7 dice, lo vamos a leer hasta ver hasta dónde lo leemos. Poderoso Dios. 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Usted cree que en la carne vamos a entender este texto bíblico y lo que Pablo dice, hermano? No vamos a entenderlo. Porque escribir, dicen por ahí que el papel aguanta con lo que le pongan. La cosa es que Pablo estaba viviendo. Pablo había pasado y seguía pasando todo esto, porque ¿cómo es posible que una persona estando en la cárcel hable de esta manera que Pablo habla? Porque Pablo había entendido que él había sido llamado para un propósito en esta tierra. Él tenía una comisión que llevar y él sabía que ya estaba culminando su misión. Y que iba a ir a un mejor lugar. ¿Por qué? Porque Pablo fue llevado al cielo. Pero mire la forma de Pablo de hablar. Un hombre dice, conozco a un hombre. ¿Por qué? Porque él no decía yo, no, porque él había entendido, porque mire, yo le voy a decir algo, hermano, que a veces uno le toca que aprenderlo a golpes, pero se lo voy a dar de gratis. A veces nosotros cogemos lucha por lo que hablamos, hermano. Usted sabe que, como le decía antes, así como hay un ángel, así hay demonios vigilando. Ellos no conocen la mente suya. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado hasta cómo oramos. Hay oraciones, por eso es tan importante, hermano, los dones del Espíritu. Un don que yo le pedí al Señor era orar en lenguas. Porque cuando uno ora en lenguas, el diablo ni los demonios saben lo que usted habla. Porque es en el espíritu y ese lenguaje ellos no lo pueden entender. Es igual cuando nosotros oramos y tenemos una petición. ¿Sabe qué le preocupa a los demonios y al diablo, que Jehová lo reprenda? Cuando uno está orando y está con su mente orando. No dormido, orando. Te voy a pasar aquí delante y te voy a sentar si seguís haciendo eso. ¿Por qué?
Porque el enemigo, hermano, no le va a poder agarrar lo que tiene usted en la mente. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé dominio propio para hablar. Los planes el diablo los agarra cuando nosotros empezamos a decirlos. Hay muchas vidas, hay mucha gente que ha perdido su bendición porque lo publicó antes de que Dios lo cumpliera. Y hay gente, hermano, que el diablo la usa para sacarle. Hay que tener cuidado también con eso. Cuando a una gente le gusta sonsacar a alguien, no es la persona. Es un demonio que que ha sido mandado para sacarle la información, para después troncharle la bendición. Porque a veces nosotros un día estamos a 100, otro día estamos al 20 y otro día andamos en nada. Y cuando el día que amanecemos nosotros en 0, ahí es donde el diablo llega y dice, ahora es que le voy a robar la bendición. Porque no somos perseverantes. ¿Cuántos milagros Dios manda para su pueblo, hermano? Bendición para su pueblo. Yo le voy a decir que el día que nosotros hay culto, el día que no venimos al culto y Dios mandó al ángel con la bendición, la perdió. Pareciera verdad una locura, pero es realidad. ¿Por qué? Porque el ángel no va a volver a venir por la petición solo porque a usted y a mí no pegó la gana venir al culto. Porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso a veces nosotros venimos enfermos a la iglesia, hermano. Y después cuando salimos afuera y llegamos a la casa ni nos acordábamos que estábamos enfermos. Venimos y recibimos la bendición. Y cuántas cosas, hermano, peticiones que tenemos delante de Dios. Y las perdemos por algo, porque hermano, el diablo, ellos saben la Biblia, los demonios, pero la usan para contraatacar contra nosotros. La palabra de Dios dice, congregaos. Que no dice aprendamos a muchos, que tenemos que congregarnos, que no agarremos, dice, como costumbre. Porque le digo, la vida, hermano, la vida, dígame usted que trabajó duro ahora, no quisiera estar allá en su casita bien relajado. Claro que sí. Pero es que no estamos de vacaciones, hermano, en esta tierra. Decía un predicador, cuando me muera voy a descansar todo el tiempo que sea. Sí. Y hombre que buscaba a Dios, hermano. Cuando me muera voy a descansar, decía él. Porque decían los demás que porque él no sacaba vacaciones, que cuando me muera voy a descansar, decía él. ¿Por qué, hermano? A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no luchamos. Y aquí es que tenemos que luchar porque nosotros tenemos, hermano, guerra con 3 enemigos. ¿Cuáles son? Dígalo con 3 enemigos tenemos, hermano, nosotros. No es uno, son 3 enemigos. Y el más peligroso, mire, ahí estamos bañándolo, echándole olorcito y ahí estamos. Ese es el más malo. Entonces nosotros por eso es que tenemos que mantenernos en el Espíritu. Mateo 16, 26, vaya por allá. Poderoso Dios. Mateo 16, 26, mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas, hermano, que el mismo Señor Jesucristo las hizo. ¿Qué vamos nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué aprovechar al hombre? ¿De qué sirve, hermano? Yo me pongo a pensar y digo 60, 70, 80 años es poquito en esta tierra para una eternidad en el infierno. Porque eso es lo que dice aquí el Señor. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirvió? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque no hay precio, hermano, que nosotros podamos pagar para adentrar al reino de los cielos. El precio se pagó y aquí si nosotros no recibimos como Señor y Salvador al Señor Jesucristo,
y vivimos como Él vivió, no hagamos maleta que no vamos. Nosotros vemos, hermano, a hombres en la Biblia. Porque cuando el corazón, cuando la carne gobierna, hermano, mientras la carne gobierna, el corazón es el que está lleno de avaricia, de envidia, de lascivia. ¿Por qué? Porque es la carne la que gobierna. De borracheras, de orgías. Nosotros vemos ahí los frutos de la carne. Ahí está todo, de pleitos, porque esa es la carne la que está gobernando. Ahí no hay lugar para Cristo. Pero cuando todas esas cosas mueren y dejamos que Cristo gobierne y que reine en nuestra vida, hermano, ahí es donde nosotros vemos a hombres. Porque mire, dice aquí, ¿qué aprovechará al hombre? Porque yo le voy a decir que en este mundo, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos bendiciones, aquí terrenales. El problema es, ¿peleamos esa bendición o dejamos que el diablo nos lo robe? Porque hay promesa. El mismo Señor dijo que dice que Él reprenderá el devorador. Y dijo también el Señor Jesucristo que Él abrirá la ventana de los cielos y bendecirá hasta que sobre y abunde. Pero cuando nosotros, hermanos, queremos agradar a Dios, porque es que no es a veces queremos cumplir la mitad de la ley, la mitad de los mandamientos, o yo voy a cumplir pero no voy a agarrar No, aquí hay que llevarse el paquete completo. Porque si no llevamos el paquete completo, lo demás fue en vano. Entonces hay una brecha para que el diablo entre. Nosotros nos damos cuenta qué fue lo que hizo Moisés. Moisés dice que negó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea que Moisés, hermano, no estaba en cualquier posición. Era un príncipe. Pero él dice que negó todo eso. ¿Por qué? Porque había un llamado para su vida. Dios lo llevó 40 años en el desierto, hermano, para enseñarle. ¿Por qué? Porque Dios usó este acontecimiento que a él le pasó para que él saliera de ahí y se fuera para allá, para el desierto. Porque si no hubiera matado a aquel hombre, ¿usted cree que le hubiera salido? No, porque es que es necesario que Dios nos saque a nosotros del confort, que Dios nos saque del conformismo para que nos lleve a otro lugar, hermano, y allá es donde Dios nos va a procesar. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham lo sacaron de Ur de los Caldeos, ¿para qué? De donde estaba rodeado de su familia. ¿Para qué? Porque su familia era idólatra. Iba a ser impedimento. Lo sacaron también de ahí y lo llevaron a la tierra que fluye leche y miel. Pero usted cree que para llegar a la tierra que fluye leche y miel es que comiendo arroz y frijoles todos los días, hermano, vamos a llegar ahí, viviendo como nos da la gana, vamos a llegar ahí. No, es negándonos a nosotros mismos, creyendo a Dios aunque no veamos nada. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro le dice, todo hemos dejado, Señor, por ti. ¿Y qué tendremos a la final? El Señor le dijo, 100 veces tendrán lo que han dejado. Por eso le digo que hay promesa. Mateo, hermano, el Señor le dijo, sígueme. Y él no dijo, ay, pero sí que aquí gano bien cobrando impuestos. No, él lo dejó. Vemos a Zaqueo también. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo, hermano, Dios llegó a la casa de él y él dijo, voy a darle 4 veces lo que le he robado. La salvación llegó a esta casa, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. No vamos a estar siempre ahí como dice, ¿verdad? Al menos que sea de parte de Dios o que nos dé mucho dinero y nos perdamos. Nos va a mantener ahí como dijo aquel proverbista. Dame lo necesario para no negarte. Que no, como dijo, que no mendigue. No vaya a ser que mendigando, no teniendo nada, vaya a negarte. Dame lo necesario para vivir.
Entonces estos hombres, hermanos, comprendieron que seguir a Cristo valía más que conservar sus privilegios, que conservar el renombre que allá afuera nos pueden dar o lo que nosotros podemos lograr allá afuera. Porque le digo, hay inteligencia en el hombre, cómo salir adelante, pero ¿de qué le sirve? Este camino, hermano, es como esos alpinistas que ellos se proponen que van a llegar a la cima de la montaña, pero se sobrecargan. Ellos practican y practican y entrenan y llega un momento que se deciden, vamos a subir hasta la cima. Llevan lo necesario, porque si se sobrecargan no van a poder llegar porque se van a cansar en el camino. De la misma manera, hermano, nosotros como cristianos no podemos cargarnos de nada, de orgullo. No podemos, hermano, cargarnos de autosuficiencia, no, que yo sí puedo, de confianza en la carne, no, todas estas cosas a nosotros, lo que es de la carne nos va a impedir para obtener una vida espiritual. Nos va a impedir, por eso tenemos que despojarnos de las cosas, hermano. ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué me impide a mí servir a Dios? ¿Qué obstáculo hay para servirle a Dios? Contéstese ahí usted mismo, hermano. Porque mire, los tiempos están malos. Y no le cause sorpresa, hermano, que un día de esto le van a pegar una sacudida a esta nación. Que nosotros no nos cause sorpresa. Así que el que está acostumbrado a dormir sin ropa, empiece a ponerse ropa, pues no va a ser que un día se despierte en bikini allá afuera y se dé cuenta que soy cristiano. Déjese mal hábito, hermano. Póngase ropita porque allá no está el hermano para ponerle un trapo encima porque le gusta dormir pelado. Póngase su pijama. Porque, hermano, en una sacudida yo le digo, ahí no se acuerda usted que si tiene ropa o no, o dónde dejó el trapo que andaba puesto. No, hermano. Y cualquier momento Dios va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque es que la iglesia está cómoda. Mire, todo el mundo está, como dice, como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, en fiesta, en todo, en la comedera, en la tragadera, en los deleites de la carne. No es que tampoco uno, ¿verdad?, de cristiano va a encerrarse en cuatro paredes. No, pero es que para todo hay tiempo. Si usted y yo tenemos tiempo, hermano, para irnos 2 días ahí de vacaciones, pues hay que sacar unos 5 días para estar en la casa de Dios. Pero no hacemos eso. Hacemos lo del mundo y le damos gusto a la carne, pero lo que es para Dios, lo dejamos a un lado. Pero vamos para el cielo. Todas las cosas que nosotros tenemos como primer lugar en nuestro corazón, hermano, eso nos va a impedir para entrar al reino de los cielos. Porque la justicia viene por la fe. Aquí, hermano, nadie va a entrar al reino de los cielos porque hizo. No, aquí es por la misericordia de Dios. Vamos a ir allá a Filipenses. Poderoso Dios. Filipenses 3:9. Bendito Dios. Ya nos vamos. Dice ahí la palabra del Señor. Y ser hallado, dice Pablo aquí, porque todo lo tenía por basura, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, o sea, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es, hermano, por la fe. Pablo hace aquí algo, hermano, extraordinario, porque todo aquello que antes era motivo de orgullo para él, ahora dice, lo tengo por basura. Ahora, hermano, considera que todo es pérdida por causa de Cristo, porque dice la palabra del Señor que dice que como es que le llamaban locos, porque para el que es carnal estas cosas son locura.
Porque dígame, mire Pablo cómo habla acá. Háblele a uno que tiene billete y es tacaño, háblale así usted. No, hermano, ahí le va a mencionar hasta la descendencia. ¿Por qué? Porque dice, para ellos es locura. Pero cuando viene el entendimiento de Dios a la vida de nosotros, nosotros nos damos cuenta que esta vida aquí es cortita. A comparación, Pablo había ido al reino de los cielos y él sabía lo que había allá, hermano. Él sabía lo que había. Yo le voy a decir que solamente el hecho de que a nosotros el Señor nos, como dicen, un destello de su gloria, hermano, sentir un momentito la presencia de Dios. Esa confianza, hermano, esa seguridad. Que a mí el Señor me dio ese privilegio. Por, ay Dios, segundo yo creo. Hermano, aquí no existe por mucha paz que uno tenga. No, porque es algo diferente, porque este reino terrenal, hay alguien que lo gobierna y alguien que lo está corrompiendo. Reprende ese demonio de sueño. No deje que el enemigo le robe la bendición. No puede darle sueño cuando alguien está predicando, por muy cansado que esté. Se lo digo porque yo también trabajo y trabajo duro. Ese es un demonio. Ahora no le tengo el nombre, pero lo voy a conseguir. Viene y sopla aquí. Entonces le baja un sueño. Porque no solamente el demonio, no, el demonio lo envían de un lugar para acá, donde está la persona. Lo envían porque alguien está de allá trabajándolo. Entonces como vea, así como nosotros tenemos ángeles que nos ayudan, así también el satanista, el brujo, el hechicero, también tiene y él manda, él envía. Por eso tiene que reprenderlo y luchar. Mire, y si es tanto, metas en la palabra, vaya y lávese la cara. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros sepamos la palabra de Dios. Porque esto es tan importante, hermano. Si no, usted váyase ahí la palabra del Señor en Mateo, lo que dice en Marcos, lo que la palabra del Señor dice del sembrador. Dice que la palabra cayó en diferentes tierras. Procuremos que caiga en la tierra buena. Entonces aquí, hermano, nosotros vemos que Pablo descubrió, hermano, que la justicia no se obtiene por guardar la ley. Porque él dice íntegro en la ley, intachable, sino por creer en Cristo. El creer en Cristo, hermano, eso es la garantía de nosotros. Creer y vivir para Cristo. Vivir para Él. Por eso le digo que este camino, hermano, entre más busca uno, más se estrecha. ¿Por qué? Porque usted está entrando a un mundo espiritual. Cuando entramos a ese mundo espiritual, ahí nos vamos a dar cuenta del poder de Dios y del poder del enemigo. Entonces van a hacer oposición. ¿Para qué? Para que nosotros no avancemos. Pero dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y son poderosas en Cristo. Así que nosotros podemos luchar. Vea lo que dice Gálatas 2:16. Poderoso Dios. Gálatas, ahí atrásito, 2:16. Bendito Dios. Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo había entendido, hermano, claramente esto, que él no iba a poder ser justificado, pero hasta que Cristo se le apareció. Provoque, hermano, que Cristo se le aparezca. Provoque. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a provocar y vamos a mover el corazón de Dios? Recíbalo, porque hermano, esto Dios me lo dio a mí ahora. Provoquemos
a Cristo. Estos hombres, hermanos, que están aquí escritos en la palabra de Dios, provocaron. Es buscándole que vamos a tocar el corazón de Dios. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado, porque a veces queremos cambiar y queremos que Dios nos cambie, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos provocando a Dios? Nosotros por ser buenos, hermanos, no vamos a ser aceptados en el reino de los cielos. Es por vivir como Cristo vivió. Es por guardarnos para Dios, viviendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Reconociendo, hermano, que aquí hagamos lo que hagamos, simplemente somos obreros. Somos trabajadores. El mayor deseo del creyente, hermano, tiene que ser conocer a Cristo. Por eso tenemos nosotros que provoquemos en nosotros ese avivamiento. Como le dijeron a Timoteo, ¿qué le dijeron a Timoteo? ¿Qué le dijo Pablo? Aviva el don que hay en ti. El que se te fue dado con la imposición de mis manos, las manos de los presbíteros. ¿Por qué? Porque Dios nos da, pero nosotros tenemos, hermano, que sacarle el montecito, estar echándole agüita. En lo espiritual, ¿qué es? Sacar lo que estorba, lo que impide que crezca la planta, lo que impide que crezca el talento, el don, lo que Dios nos ha dado. Hay que estarlo ahí. Por eso le dijo, ¿por qué le dijo a Timoteo Pablo esto? Porque Timoteo se estaba enfriando. Por eso le dijo él eso. Vamos allí a Filipenses 3:10. Es peligroso, hermano, en este camino nosotros perder la salvación. Por eso el deseo de nuestro corazón tiene que ser ese. Provocar, conocer a Cristo. 10 y 11 dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí, hermano, no solamente vamos a recibir qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Dice que se le dio poder, dice que es su nombre sobre todo nombre, está encima de todo. De los ángeles, de los principados, de las potestades, de los demonios, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines. Está ese nombre que es sobre todo nombre, y sobre de ese nombre dice que se sujeta todo lo creado, hermano. ¿Usted cree que el Señor se ganó ese privilegio desobedeciendo, haciendo lo que a él le dio la gana? Después de Pablo renunciar a toda, hermano, la confianza en la carne, Pablo vemos que expresa el deseo que llena su corazón. Ahí lo vemos en ese texto. A fin de reconocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Aquí hay que padecer también como Cristo padeció para poder después un día venir con él en las nubes. Por eso le digo, hermano, hay oposición, porque conocer a Cristo significa vivir una relación diaria con él. Diario, obedecer su voz, experimentar el poder que nos transforma a nosotros, porque cuando a veces nosotros va a tener un encuentro con Dios, nosotros pensamos que porque tuve una experiencia. No, hermano, es vivir una vida agarrado de la mano de Cristo
Para todo, Señor, ¿está bien esto? Es permanecer fiel en medio del sufrimiento, en medio, hermano, de todas las circunstancias, permitir que Él sea el centro de nuestra vida. Porque es posible. Es posible, hermano. Mientras nosotros dispongamos en nuestro corazón dejar lo que estorba, lo que impide, es posible. No lo vamos a obtener, como le digo, de ahorita para mañana. Si a Dios le place, claro que sí. Pero estos hombres que han experimentado el poder de Dios es que viven una vida constante, hermano. Cuando están en ayuno, cuando están en vigilia, cuando no están en silicio, cuando están leyendo la Biblia, viven una vida consagrada para Dios. Negarse, porque eso es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, hermano, es ya no gobierna mi carne, ya no vivo yo, como decía el mismo Pablo. ¿Cuál es su voluntad, Señor? ¿Usted cree que muchas veces, a veces uno tiene deseos de hacer algo y no es malo? Porque a veces no es pecado, pero es la voluntad de Dios. Porque no podemos, hermano, nosotros movernos. Porque dijo el Señor, yo hago lo que vi hacer a mi Padre. Eso hago. Juan, ahí vamos ahí a ver a Juan, ahí en al Evangelio de Juan. Juan 17, poderoso Dios. Bendito Dios. Juan 17, 3. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, yo siempre le he puesto este ejemplo, pero si un espejo está lleno de polvo, ¿se va a mirar bien usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, nosotros si tenemos algo que nos impide buscar a Dios, ¿será que vamos a poder ver a Dios? No, hermano, porque el pecado estorba, el pecado nos impide ver a Dios así como el espejo sucio. El pecado impide. Entonces nosotros, hermano, cuando la carne es quitada por la obra del Espíritu Santo, la vida del creyente refleja cada vez más el carácter de Cristo. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermano, esta palabra? Que la carne siempre va a evitar confiar, hermano, nosotros en Cristo. La carne va a impedir que nosotros nos acerquemos más a Dios. Esta carne, hermano, es un obstáculo, por eso nosotros no podemos darle gusto a la carne. ¿Por qué cree que cuesta levantarse a orar? Pero si nosotros oramos hasta tarde y le decimos, Señor, voy a dormir 4 horitas, ¿será que me levanta porque yo quiero hablar con usted en la mañana? Lo va a levantar, hermano, y va a sentir que durmió 10 horas. Pero hay que hablarle. Y hay que hacerlo no para gloriarnos, sino que hay que hacerlo porque queremos estar cerca de Él, apegados a Él. Porque no hay cosa más bonita para un creyente, hermano, que estar confiando en Dios, tener esa comunión con Dios. ¿Usted cree que el diablo va a engañar a alguien que está pegado a Dios? Que no se mueve sin que Dios le diga, le dé la señal. Pablo no se movía por él mismo, ni aunque fuera a predicar. No se movía hasta que Dios le decía ya. Mira, hermano, le recomiendo unos libros que léalos, porque a veces como que a nosotros no nos gusta leer, pero necesitamos leer. Leer la Biblia. Los libros, hermano, de hermano Gigi Ávila. Hay que leerlos, pero hay que meternos y escudriñarnos y darnos el tiempo. Porque ese fue hombre de Dios.
A mí ningún pastor se acercó a mí y me dijo, mire, va a ayunar así, va a orar así, así, y esto va a hacer esto. No. Dios y hermano, el Espíritu de Dios, y leyendo yo los libros de ese hombre, escuchando las prédicas, pero más que todos los libros. Ahí yo me di cuenta cómo ayunar, por qué ayunar, qué ayuno le agrada a Dios, cómo tengo que orar, por qué tengo que anhelar los dones del Espíritu Santo. Eso es necesario que nosotros, hermanos, sepamos. Porque cuando dejamos de confiar en la carne y ponemos, hermano, toda nuestra confianza en Cristo, ahí vamos a experimentar el verdadero gozo. Ahí, hermano, vamos a ver la verdadera justicia y una comunión cada vez más cerca de Dios, más cerca de Dios. Porque cuando uno se acostumbra a que Dios le hable, llega un momento que usted extraña. Si usted no siente la presencia de Dios, usted lo extraña. Y sabe que el que nosotros nos vayamos apagando espiritualmente, eso viene primeramente a la vida de un cristiano, la tibieza, el comodismo. De ahí empieza a alejarse el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos ahí buscándole. Después lo anhelamos y después hay que trabajar duro otra vez, comenzar de nuevo ayunando, orando y buscando nuevamente para que Dios vuelva otra vez a manifestarse a la vida suya y mía como antes. Por eso le aconsejó Pablo y le dijo a Timoteo, aviva el don, aviva el fuego, porque ese fuego, hermano, se puede apagar. Eso es buscando a Dios que vamos a estar ahí. El fuego del Espíritu Santo va a estar ahí ferviente cuando estamos buscando a Dios. Pero si nosotros nos dejamos apagar, no, yo no voy a la iglesia, no, yo no voy a orar, ay, qué cansado estoy, no, yo no voy a leer la Biblia. Ahí es un problema, porque eso es el descuido que el diablo está esperando de nosotros para caernos encima. Así que póngase de pie, vamos a orar. Poderoso Dios, dele gracias a Dios si Dios habló a su vida y que Dios nos ayude a vivir su palabra. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso.